Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones a todos. Es un placer, un gran privilegio que el Señor nos da estar nuevamente aquí en su programa Hablemos de Doctrina. Les saluda a su hermano Johnny Bulnes y me acompaña pues la tarde de hoy, como siempre, mi hermano Quiroz para hablar un poco acerca de la palabra del Señor. Le animamos como siempre, querido televidente, que usted pueda tener a mano su Biblia y pueda tener ahí su libreta de apuntes, donde usted pueda anotar los versículos y las ideas que nosotros pues le queremos transmitir, esas ideas que son las ideas de la Biblia, para que usted pueda meditarlas más tranquilamente después del estudio. Le damos gracias nuevamente al Señor por esta oportunidad de poder llegar a la intimidad de su hogar a través de la señal de este canal. Y pues le deseamos lo mejor a usted, que usted pueda crecer espiritualmente, y esperamos que este programa sea de mucha edificación para su vida espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante, como son todos los temas de la Escritura, como son todos los temas de la Biblia. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la disciplina, vamos a hablar de la disciplina congregacional. Vamos a hablar qué es lo que pasa cuando un hermano se es disciplinado, el propósito que se persigue cuando un hermano entra en el proceso de disciplina. Vamos a analizar el concepto de disciplina, vamos a analizar cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los conceptos erróneos que existen en cuanto a la disciplina, y vamos a guiarnos como siempre a la luz de la palabra del Señor, para que sea la palabra del Señor quien nos guíe y nos hable, para que nosotros nos encontremos haciendo la voluntad del Señor y no establecer doctrinas de hombres o mandamientos de hombres. Esperamos que este estudio sea de mucha edificación para su vida espiritual, y le animamos a pues que esté con nosotros. Nuestro hermano Quiroz el día de hoy será el encargado de desarrollar el tema, y yo lo estaré ayudando en los comentarios. Hermano Quiroz. Muy buenas noches, estimados televidentes, personas que nos ven desde aquí de la ciudad y personas que nos ven también desde afuera del país, ¿verdad? Entonces tenemos de conocimiento que hay muchas personas que sintonizan el programa, ¿verdad? No para honra de nosotros, sino para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Porque ese es el propósito de nosotros, únicamente enseñarle acerca de la palabra del Señor. Sin más que agregar, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Entonces le pedimos de que siempre tenga su Biblia a mano, muy importante, y que también vaya tomando apuntes. Vamos a hablar de este tema tan importante que es acerca de la disciplina congregacional. Entonces, que muchas veces falta en la mayoría de congregaciones, y principalmente refiriéndonos a las congregaciones que deben de tenerla como tal, como son las iglesias de las cuales habla la Biblia, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a desglosar esa palabra disciplina, ya que esta palabra disciplina es usada por algunos hermanos para hablar acerca de la enseñanza bíblica que va relacionada referente al plan de salvación. ¿En qué forma? Bueno, para corregir al hermano que haya pecado y que éste no quiere arrepentirse. Vuelvo a hacer énfasis. Va relacionada dentro del plan de salvación. ¿Para qué? Para corregir al hermano que no quiere arrepentirse y no quiere ser restaurado, ¿verdad? El hermano que haya pecado no quiere arrepentirse y por ende pues no quiere ser restaurado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque es necesario de que, como siempre mencionamos, nosotros nos basemos únicamente en lo que dice la Escritura, ¿verdad? Cabe recalcar que la palabra como tal de disciplina no la encontramos en ningún versículo de la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, porque si estamos hablando acerca de este proceso, ¿verdad? Dice, por ejemplo, primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, conforme a las palabras del Señor es que nosotros vamos a estar hablando, ¿verdad? Entonces, por eso le mencionaba de que hay que tener mucho cuidado con esta palabra de disciplina, porque lo que nosotros encontramos como proceso de disciplina dentro del Nuevo Testamento referente a la iglesia es una palabra que se traduce en griego como paideo, entonces que quiere decir instruir, enseñar, corregir. Entonces eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, con ese propósito es que se debe comenzar a partir desde el punto de vista de la disciplina, ¿verdad? Con el propósito de poder corregir, de poder enseñar, de poder restaurar, de poder instruir, ¿verdad?
Por ejemplo, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículo 1, donde el apóstol Pablo da instrucciones, ¿verdad?, referente a esto, a este proceso bíblico. Entonces, que no tiene nada de malo como tal el proceso bíblico, sino que tiene como propósito, vuelvo a repetir lo que estábamos diciendo al inicio, restaurar, corregir al hermano. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Mire lo que dice Gálatas. Entonces dice: si algún hermano, dice, de ustedes, dice, fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, dice, nosotros que somos espirituales, pues somos nosotros mismos los que tenemos que buscar la manera como restaurarle. Entonces, partiendo de ahí es que vamos a tomar el término de disciplina dentro de la iglesia, ¿verdad?, con el propósito de poder restaurarle. Y hago énfasis en esto porque de repente pues se malentiende o se ha malinterpretado esto pensando de que el propósito de la disciplina es destruir, y el propósito como tal no es destruir. El propósito como tal es poder corregir, poder restaurar con mansedumbre, como menciona el versículo ahí, considerándote a ti mismo. No seas, dice, que tú también seas tentado. Yo creo pues de que todos nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, en algún momento nosotros pues vamos a pasar por diferentes situaciones, por diferentes tentaciones, y por eso hace énfasis el apóstol Pablo diciendo: no seas, considérate, dice, como si fueras tú mismo el que estuvieras pasando por esto. No seas, dice, de que tú también seas tentado. En pocas palabras, no seas de que tú también caigas en el mismo error del hermano que le estás aplicando lo que es la disciplina, ¿verdad? Entonces, primero, los hermanos espirituales deben de hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para poder restaurar al hermano. Pero resulta de que dentro de la iglesia vamos a encontrar de repente personas que cometen pecado, y el problema es que no quieren arrepentirse de su pecado, niegan su pecado y no quieren arrepentirse bajo ninguna circunstancia. Y es ahí donde vamos a tocar otro versículo, como es primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 4 al 5. Donde encontramos un caso de inmoralidad, ¿verdad?, que es juzgado. Primera a los Corintios, capítulo 5, verso 4 al 5, y después vamos a estar tocando otros versículos dentro del mismo capítulo. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y mire lo que dice el versículo 10. Dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Dice el 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Mire qué interesante lo que menciona este versículo. Si bien es cierto, se está juzgando como tal un caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, pero ahí el apóstol Pablo menciona de que no únicamente son casos de inmoralidad sexual, sino de que menciona otro tipo de pecados. Entonces dice, bueno, dice, en primer lugar, dice, ustedes, dice, deben de como dice el versículo 5, como dice el versículo 4, dice, reúnanse vosotros y mi espíritu con el propósito, con el poder del Señor Jesucristo, dice, el tal sea entregado a Satanás, dice, para que la destrucción de la carne, dice, a fin de que el espíritu sea salvo. Y comienza a mencionar que el proceso, el castigo como tal de dice que es que no se junten
y menciona ahí, comienza a mencionar a los fornicarios y dice, no únicamente con los fornicarios, en pocas palabras, el proceso de disciplina que se debe aplicar no es únicamente a los que cometen pecados de inmoralidad sexual, sino, dice, también dice a los ávaros, a los idólatras, a los ladrones, y menciona ahí este tipo de casos, ¿verdad? Y menciona que como tal, el castigo que se le aplica a este hermano, dice que en pocas palabras se aparten de él, y menciona ahí, con el tal ni coman, dice. Hermano Johnny. Es interesante, hermano, lo que usted nos está enseñando. Pasan casos sumamente interesantes dentro de las congregaciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios está juzgando un caso de inmoralidad sexual. Un hermano de la iglesia vivía con su madrastra, sexualmente hablando. O sea, mantenía relaciones sexuales con su madrastra. Eso era algo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos a los hermanos de la iglesia de Corinto, les dice, eso es algo que ustedes no deben tolerar, eso es algo que ustedes tienen que corregir lo más pronto posible. Entonces el apóstol les escribe la carta a los corintios precisamente con el propósito de corregir todo aquello que era deficiente en la iglesia, sobre todas aquellas cosas que los hermanos de Cloé le habían informado al apóstol. Entonces el apóstol manda esta carta para corregir precisamente todas aquellas cosas que en la iglesia no estaban bien, como por ejemplo el problema de la división en los primeros capítulos de la carta, este caso de inmoralidad, los litigios con los incrédulos, la resurrección, los dones, los abusos en la cena del Señor, todas estas cosas que eran problemas que habían en la iglesia de Corinto, que el apóstol Pablo precisamente manda esta carta para corregir todas esas deficiencias que la iglesia estaba teniendo. Pero en esta en particular, en la deficiencia que había en 1 Corintios capítulo 5, es que el apóstol Pablo no estaba con ellos, pero les manda esta carta para decirle a los hermanos qué era lo que tenían que hacer. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Entregar a Satanás al hermano que estaba viviendo en tal caso de fornicación. Con el fin de que, sí, la carne sea destruida, pero con el fin de que él pueda restaurarse, como mencionó el hermano Quirós en Gálatas capítulo 6. El propósito de la disciplina del apóstol Pablo no es destruir al hermano, sino que el hermano pueda restaurarse, pueda arrepentirse de su pecado. Y la iglesia después nuevamente, cuando él ha mostrado frutos de un verdadero arrepentimiento, la iglesia vuelve a recibirlo, porque el propósito de la disciplina es restaurar al hermano a fin de que él sea salvo, no que se pierda, sino que encuentre y busque y adquiera la salvación y obtenga la salvación. Entonces, pero el apóstol Pablo, como bien lo explicó nuestro hermano Quirós, no solamente les dice a los hermanos de la iglesia que no se junten con aquel que está en tal caso de fornicación, no, sino que también no se junten con alguien que llamándose hermano, aquel que llamándose hermano, que Dios me lo bendiga hermano, o hermano, bendiciones, pero es un avaro, pero es un borracho, pero es un idólatra, pero es un fornicario, es un ladrón. Dice el apóstol Pablo, con ellos tampoco ustedes deben juntarse. Ese es el propósito de la disciplina. Vemos algo que sucede en muchas congregaciones. Por ejemplo, mira lo que pasa, hermano Quiroz. Hay ciertas congregaciones donde los líderes de la iglesia saben que cierto hermano está en fornicación o que cierto hermano tiene negocios un poco turbios ahí, un poco extraños, pero porque ofrenda mucho. En otras iglesias será porque diezma mucho, no le decimos nada, o sea, ahí lo dejamos. Déjemelo tranquilo porque él da mucho dinero. Entonces, y no se le disciplina, no se le dice nada, porque los líderes no quieren que se vaya por el dinero que aporta la iglesia. Eso es un errorazo que se comete en la mayoría de las congregaciones donde no se aplica la disciplina, hermano, precisamente porque muchos de estos hermanos que a veces andan mal son los que más económicamente apoyan a la congregación, y los líderes no quieren perder ese apoyo económico, y por eso no se disciplinan y prefieren estar bien con los hombres, pero mal con el Señor. ¿Qué le parece ese caso, hermano? Es bien interesante porque
como que hubiese exclusividad en la Sí, iglesia, correcto, ¿verdad? sí. Entonces, donde pues unos pueden hacer y deshacer, Y otros se les... mientras que otros apenas hacen algo, se le aplica, ¿verdad? Sí, como que sí, hay ciertos hermanos, si hay hermanos de condición económica baja, o hermanos sencillos, o hermanos humildes, o hermanos que no conocen a profundidad las escrituras, con ellos se les aplica todo el peso de la justicia, pero con otros no. Entonces eso es incorrecto, no se debe hacer acepción de personas, todos somos iguales y a todos se nos debe aplicar la disciplina si estamos o andamos o estamos caminando incorrectamente delante de los ojos del Señor. Es muy importante mencionar de que, como mencionaba el apóstol Pablo, en pocas palabras es tener empatía, hermano. Ponerse, ok, vamos a disciplinar al hermano, pero vamos a disciplinarlo con todo el amor, con el propósito de restaurarle, porque qué tal y nosotros mismos también podamos caer. Sí, correcto, o sea, la idea es que yo tengo que considerarme a mí mismo, que no vaya a ser yo en el futuro, estando yo en la misma situación en la que está hoy mi hermano. Entonces, ¿se acuerda, hermano, de aquel hombre que se le perdonó la deuda, una deuda muy grande, y después cuando salió de la cárcel fue y tomó del cuello a uno que le debía unas cuantas monedas ahí, y lo metió a la cárcel hasta que le pagara todo? Entonces, sí, hay gente que le gusta que tengan de ellos misericordia, que tengan de ellos, sí, misericordia, pero no la tienen con los demás. Entonces, ese es un problema, hermano, y debe la disciplina aplicarse a todos por igual, sin mirar la condición económica o mirar quién es o quién no es. O sea, por eso la disciplina tienen que aplicarla los hermanos que son espirituales, no uno que esté motivado por la carne o por intereses que no sean espirituales. Ese tipo de hermanos no pueden aplicar la disciplina. Tienen que ser hermanos que espiritualmente son espirituales, o sea, que son fuertes. Así es. Dice, por ejemplo, en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Eso menciona la segunda carta de Tesalonicenses, y dice más adelante, el verso 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Pocas palabras, esta carta se está dirigiendo a toda la congregación como tal. Entonces, que es una aplicación, no únicamente, va a venir una persona y le va a aplicar, no, es como tal la congregación que va a aplicar, ¿verdad? Este tipo de cuestiones. Entonces, pero me llama la atención porque, vuelvo a repetir, de repente se ha malentendido el término de disciplina, porque en algunas iglesias piensan que disciplinar es correr al hermano, entonces es expulsarlo de la congregación. Y ahí no está mencionando eso, sino que dice, bueno, el que no obedezca esto, dice, ustedes lo van a señalar, no se van a juntar con él. ¿Para qué? Dice, para que él se avergüence, dice. Mas sin embargo, dice, ustedes no lo tengan como enemigo, sino, dice, ustedes amonéstenle a él como hermano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la congregación? Bueno, los miembros deben de continuar con la acción de amonestar al hermano, para que el hermano llegue un momento en que el hermano se arrepienta, confiese su pecado y se aparte de él. Y de esa manera se estaría restaurando lo que es al hermano. Pero de repente, hermano Johnny, encontramos algunas formas de aplicar la disciplina, entonces que de repente pues no son correctas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que pasa dentro de algunas congregaciones es de que se señala al hermano, pero no con el fin de restaurarle, sino con el fin de poder destruirle, sino con el fin de poder dañarle, ¿verdad? Y al final no es ese el propósito. Le volvemos a recordar el propósito desde el inicio. El propósito de aplicar la disciplina dentro de la iglesia es que el hermano pueda
cambiar, que el hermano pueda mejorar, que el hermano pueda ser restaurado, que el hermano pueda ser corregido y que por supuesto el hermano se arrepienta y de esa manera pues él se restaura. Por ejemplo, mira, a mí me gustaría mencionar algunos conceptos erróneos, entonces que estoy seguro de que van a llamar la atención. Por ejemplo, el primer concepto erróneo viene, pues ya se aplicó el proceso, entonces dice, si un hermano reconoce su pecado y pide perdón a Dios, la iglesia no le debe perdonar, le debe disciplinar. La disciplina es un proceso que no se debe omitir. Si un hermano comete un pecado y se retira de la iglesia y no se le disciplina, porque no aceptó la disciplina, pero el día de mañana o años después, ese hermano se arrepiente y pide perdón y quiere regresar a la iglesia, entonces debe de ser sometido hasta ese entonces a un proceso de disciplina. Y hasta ese entonces no se le va a perdonar hasta que pase todo el proceso de disciplina. Mire qué interesante, porque este es un concepto erróneo que es muy común, que se practica dentro de las iglesias. ¿Y sabe a qué me recuerda? Bueno, resulta que este proceso es copiado como tal del concepto católico, donde se le pone como tal una penitencia, o se le pone penitencia a la persona. Llega la persona, se confiesa y le dice, bueno, usted va a hacer tal y tal y tal penitencia para que el Señor lo perdone. Entonces, pero lamentablemente la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, por el contrario, que si el hermano se arrepiente y pide perdón, al hermano se le debe perdonar inmediatamente. Vamos a ir a lo que dice la Biblia. Vamos a ir a la segunda carta de Corintios, capítulo 2, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. Dice así: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Mire qué interesante lo que menciona ahí el versículo, que confirmen el amor para con él. En pocas palabras, estimados televidentes que nos están viendo, hermanos que nos están viendo, por ende, si un miembro de la iglesia cae en pecado de inmoralidad sexual, de robo, de idolatría y todo eso, pues a partir de ahí, pues yo pienso de que si el hermano se arrepiente, pues el hermano comienza a tener comienza a ponerse triste, entonces comienza, qué sé yo, a tener vergüenza por lo que hizo. Entonces, si el hermano pide perdón, si el hermano acepta la reprensión, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Entonces, no se trata de destruir como tal a la persona que cometió el pecado, sino que más bien lo contrario, se trata de que, ok, bueno, cometió el pecado, aceptó su pecado, se arrepintió, pidió perdón, excelente. Bueno, se le perdona y se le consuela. ¿Para qué dice el versículo? Bueno, para que el hermano no sea consumido de demasiada tristeza, dice, por lo cual dice, yo les ruego, dice, de que confirmen el amor con él. Recordemos lo que mencionábamos al inicio, que el proceso de disciplina va ligado al aspecto de la salvación. Dios no quiere de que ninguna persona se pierda a raíz del pecado, sino de que quiere de que las personas se sometan como tal a la ley de Cristo, que las personas vivan una vida conforme a Cristo, a lo que Cristo manda, y por supuesto de que las personas se salven. Ese es el propósito que Dios quiere. ¿Hermano John? Es correcto, hermano. Por ejemplo, si un hermano ha cometido un error, ha cometido una falla, como cualquiera la puede cometer, y se comienza el proceso de disciplina con el hermano, el propósito de disciplinarlo, lo repetimos nuevamente, no es destruir al hermano, es restaurar al hermano, es ayudar al hermano, es encaminar al hermano nuevamente por el camino correcto. Entonces, si un hermano pide perdón a Dios, entonces, y lo hace de corazón, y nosotros no tenemos la capacidad de ver el corazón, de saber si realmente lo ha hecho de corazón o no,
Pero igual nosotros no sabemos eso, pero Dios sí. Y una muestra o una prueba de que realmente el hermano se ha arrepentido es precisamente que ha dejado atrás el pecado que ha estado practicando. O sea, realmente la prueba, hermano, de que un hermano se ha arrepentido de algo que estaba haciendo es que ha dejado esa vida vieja y está comenzando una nueva vida en Cristo, fortalecido por el Espíritu Santo, dejando atrás todo y teniendo una nueva vida en el Señor. Entonces, esos frutos que Él muestra, entonces, son suficientes para que nosotros como iglesia lo podamos perdonar, no ponerle penitencias, no humillarlo, no sentarlo allá en la última banca y ponerle ahí, como le ponían a uno en la escuela, ahí unas orejas de burro ahí, porque uno no hacía caso. O sea, la idea no es destruir al hermano, humillar al hermano, sino que el hermano pues no sea consumido de tanta tristeza debido a lo que él hizo, debido a lo que él pasó, de lo cual ahora él está arrepentido. Y el apóstol Pablo dice, perdónenlo para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces eso es sumamente importante, hermano, a la hora de ayudar y restaurar a un hermano, que al hermano que se ha arrepentido de su pecado no se le deben poner penitencias, se le debe perdonar inmediatamente para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre la iglesia o sobre el hermano que ha sido disciplinado. Exactamente. Vamos a mencionar otro concepto erróneo. Dice el concepto erróneo: la disciplina consiste en que el hermano o hermana asista a las reuniones de la iglesia. Mire qué interesante, asista a las reuniones de la iglesia, pero sin tener comunión con él, no puede participar de la Santa Cena, y nadie de los miembros debe hablarle o saludarle. Ese hermano debe aguantar el rechazo de todos. Entonces, mire qué interesante, porque le dicen al hermano, bueno, usted puede venir, pero usted no va a participar de la Santa Cena. Usted puede cantar, usted puede orar, usted puede oír la predicación, usted puede ofrendar, pero no puede participar de la Santa Cena. Ese es un concepto erróneo totalmente. Porque ¿para qué se asiste a los servicios? No es para cantar, orar, oír el sermón, participar de la cena y ofrendar. Entonces, para todo eso. Ahora, cuando el hermano se arrepiente y diga a la iglesia que está arrepentido, confiesa su pecado, el hermano puede participar de todos los servicios, de todos, sin ninguna excepción. Contarle al hermano, ya se haya arrepentido de su pecado, haya confesado su pecado y diga, bueno, yo me arrepiento de este pecado, yo ya no lo voy a seguir haciendo. Entonces, el hermano puede participar. Perfectamente, sin ningún problema. Es ahí donde vemos nosotros que hay cierta injusticia en aquellos que practican o imponen la disciplina. Porque la idea, como lo recalcamos, no es humillar al hermano, sino que el hermano vuelva al camino, vuelva a la senda justa del camino del Señor. Entonces la idea equivocada, hermano, de ciertas personas es ponerle penitencias a aquellos que han fallado, que se han equivocado, o en este caso ignorarlo, como que ignorar al hermano le va a hacer bien. No, la Biblia dice que si alguien se ha arrepentido, debe inmediatamente ser incluido nuevamente en el rebaño, tiene que ser nuevamente incluido en todas las actividades de la iglesia, porque él ya se ha arrepentido de su maldad, de su pecado que ha dejado atrás, y nosotros no somos nadie para prohibirle o negarle a nadie que pueda participar de los actos de adoración en la iglesia, porque a nosotros se nos ocurre o a nosotros así nos parece bien, no. Es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque mire, a veces ese tipo de cosas se aplican por opinión. Sí, y no debe ser así, debe ser así, por lo que la Escritura dice. Exactamente, el único castigo que se le pone al hermano, no que ya se arrepintió, al hermano que no quiere arrepentirse como tal, dice, bueno, dice, ustedes no se van a juntar con él, entonces no van a comer con él, entonces ese es el único castigo, dice, para que el hermano se avergüence de lo que ha hecho, reconozca su pecado y el hermano pues vuelva y busque la manera como ser restaurado, ¿verdad? Entonces pidiéndole perdón a Dios. Pero de ponerle penitencia, eso lo hace la Iglesia Católica. Usted va a confesarse y dice, bueno, le dice al sacerdote, por el pecado que usted ha cometido, réceme tantos Ave María, tantos Padre Nuestro y ya.
y solucionado. Por tanto tiempo, por tantos días, por tantos meses usted va a hacer eso y solucionado. Eso no lo enseña la Biblia, eso no lo enseña la Escritura. Volvemos a repetir, una cosa es la opinión, pero otra cosa es lo que dice Dios, que es muy diferente. Entonces, este proceso, a mí me llama la atención, hermano Johnny, porque estos procesos son bien interesantes. Sí. Por ejemplo, le voy a leer otro concepto erróneo. La iglesia tendrá en disciplina al hermano por un tiempo indefinido, hasta que se determine que ya fue suficiente y que el hermano muestre frutos de arrepentimiento. Por lo general son unos 3 o 4 meses de disciplina. Ese hermano debe asistir regularmente a las reuniones y soportar que nadie, absolutamente nadie, le salude. Entonces, y cuando la iglesia ya considere que ha pasado los 4 meses del proceso de disciplina, pues ahí se anuncia públicamente que hasta ese entonces el hermano ha sido perdonado y hasta ese entonces se le devuelve la oportunidad de comunión. Es un concepto totalmente errado también. Entonces, ¿por qué? Volvemos al punto, esto no es cuestión de opinión ni de interpretación. Entonces, la iglesia que practique la disciplina de esa manera lo está haciendo de manera mal, ¿verdad? Entonces, está pervirtiendo como tal la enseñanza del Señor Jesucristo, está corrompiendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, un hermano que ha caído en pecado, solo lo que dice el versículo, los versículos que leíamos, solo debe uno apartarse para que él se arrepiente y de esa manera el hermano confiese su pecado y vuelva al Señor, que es el propósito principal, ¿verdad? Que el hermano pueda ser restaurado, que el hermano pueda ser salvo. Ahora bien, hermano, hay personas que no les gusta reconocer su pecado. Sí, pasa mucho. Y ese es el problema. Sí. Que bueno, pues resulta de que al hermano o a la hermana se le descubrió en pecado, entonces y está confirmadísimo, es un grito a voces, por así decirlo, como dicen comúnmente, y se habla con el hermano o la hermana y el hermano rehúsa y dice, no, yo aquí me lavo las manos como Pilato, yo no he hecho nada. Entonces yo soy inocente totalmente de lo que se me acusa y ese es el problema. Entonces, porque dice, no, yo me voy de esta iglesia porque aquí me están acusando de tal cosa. Entonces me voy yo con mi familia y me voy para allá. Y de repente llegan a determinada congregación, entonces, y allá les cuentan una versión y se quedan únicamente con esa versión. Ay, qué malos allá en esa iglesia que le quisieron aplicar la disciplina. Ay, qué pobrecitos y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, eso pasa con hermanos que no quieren reconocer su error. Mire, no es que se le va a agarrar al hermano y se le van a pegar 10 golpes, no es nada de eso, simplemente el propósito es que el hermano sea restaurado. Entonces, si uno comete algún error, que de por sí todas las personas que asistimos a la iglesia cometemos diferentes tipos de errores, pero si uno se arrepiente o uno cae en uno de estos tipos de pecados y uno se arrepiente, Dios le perdona y por tanto la iglesia le perdona y los hermanos como tal, los hermanos que somos espirituales, estamos con la responsabilidad de poder ayudarle a que usted se restaure, de poder ayudarle a que usted vuelva nuevamente a estar fiel a los caminos del Señor y que por supuesto usted no siga cayendo en los mismos errores. Entonces, pero volvemos a repetir, de repente pues al hermano no le gusta la disciplina, agarra a su familia y dice, bueno, yo me voy, y se fue peleado con la iglesia, se fue peleado con los hermanos que estaban intentando restaurarle, y ahí es un problema, porque independientemente a la iglesia donde vaya, resulta que el problema no lo dejó botado atrás, sino que ahí va con el problema, ¿hermano? Es cierto, hermano. Entonces, eso sucede mucho, aunque usted no lo crea. Muchos hermanos se rehúsan a ser disciplinados porque ante sus propios ojos se consideran justos. Y cuando un pecado ya se ha hecho público, cuando un pecado ya no se puede esconder y la mayoría de los hermanos o gente que aún no es de la iglesia sabe del pecado del hermano y que más bien utiliza este tipo de hermanos para blasfemar el nombre del Señor o para ponerlos de ejemplo y decir, no, para ser como ese mejor no voy a la iglesia, y el hermano está sirviendo de tropiezo debido a su pecado, está sirviendo de obstáculo para que otros puedan llegar a los pies del Señor, y cuando se quiere disciplinar al hermano, dice el hermano, me voy, y se va,
y en otra congregación lo reciben. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se vino? No, es que allá no me querían. Y yo creo que aquí puedo servir al Señor. Entonces vienen y lo reciben con los brazos abiertos. No preguntan a los hermanos de la otra congregación la causa, la razón por la cual él se fue de la iglesia y por qué ahora él está en esta nueva congregación. ¿Por qué? Porque el hermano no ha corregido su problema, sigue en pecado, o sea, no se ha querido restaurar. Y la gente piensa que cambiándose de iglesia se acabó el problema. Y no es cierto, porque usted puede cambiarse de un montón de iglesias, pero el problema lo sigue teniendo con el Señor, porque cambiarse de domicilio, cambiarse de barrio, cambiarse de iglesia, no ha solucionado su problema. El problema lo sigue teniendo con el Señor. Entonces, eso es lo que se buscaba restaurar con el hermano, que dejara su pecado. Pero si él no lo quiere dejar, entonces él ha sido entregado a Satanás. Y estando entregado a Satanás, no está bajo la protección del Señor, no está bajo la cobertura del Señor, y es alguien que si no se arrepiente de su pecado, perderá la salvación. Es alguien que no se salvará. Ese es el problema, aunque se cambie de congregación, ¿verdad? Sí, hasta que no arregle su problema, sí, va a seguir en lo mismo. Va a seguir en lo mismo. La persona puede asistir a esta nueva iglesia fielmente, entonces la persona puede ir ahí, puede ofrendar, puede hacer muchas obras de amor, pero mientras no solucione el problema que lleva como tal, problema que tiene, pues resulta de que quizás no va a tener problemas con los hermanos de ahí, entonces, pero está teniendo problemas con Dios. Sí. Entonces, y ese es el asunto, pues. Entonces, que lo principal es que la persona que cae en pecado tiene que buscar cómo solucionar su problema para que esté bien con Dios. Eso es lo principal, estar bien con Dios. Pero resulta que aparte del pecado que cometió, también se fue de enemigos con los hermanos que intentaron restaurarle. Y la verdad que un verdadero cristiano, un cristiano fiel, que ama al Señor, que ama a sus hermanos, no puede irse de una congregación quedando en estos términos de enemigos, o sea, o peleados, o disgustados, porque se le quiso disciplinar. No, un hermano sí puede cambiar de congregación, porque, por ejemplo, un hermano vivía en Ciguatepeque y se fue a vivir a Tegucigalpa, pero él nunca fue disciplinado. Sí, se fue en buenos términos, espiritualmente era un hombre o una hermana o una familia fiel al Señor, y por diferentes circunstancias, por trabajo o por cualquier otra cosa, cambiaron de domicilio. Entonces, si nos llaman a nosotros, más bien nosotros recomendamos a los hermanos, como dice la Escritura. Se recomienda al hermano como un hombre fiel, como un hermano que realmente ha demostrado que es un verdadero hijo del Señor. Entonces, ese tipo de hermanos no tienen problemas. Problemas los tienen aquellos hermanos que se han ido de una congregación porque no quieren arreglar su pecado, porque lo quieren esconder en otro lado, porque en otro lado no saben. O sea, y porque también los líderes de otras congregaciones no preguntan la causa o la razón por la cual el hermano se fue para su congregación. Entonces, los hermanos que no quieren ser disciplinados ocultan su pecado, dan versiones diferentes de lo que realmente pasó. O sea, justifican sus actos, o sea, y realmente no saben que se están haciendo daño ellos mismos, porque a Dios nosotros no lo podemos engañar. En el libro de los Gálatas está enseñado que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, porque Dios no puede ser burlado, ni aquí, ni en ningún lugar del planeta, ni del universo. Dios no puede ser burlado. Entonces, ese es el problema que tiene un hermano que ha sido disciplinado, pero que producto de la disciplina no la quiso recibir, no se quiso someter a lo que la Escritura dice y se fue para otra congregación. Eso hay que tener mucho cuidado con los líderes, aquellos hermanos espirituales de otra congregación. Tienen que comprobar, tienen que preguntar las razones por las cuales un hermano ha sido o ha cambiado de domicilio y ahora empezó a reunirse con ellos y escuchar las dos versiones, las versiones que ellos dan y la versión de los líderes espirituales de la congregación de donde salió, para que así quede todo bien constatado. Así es. Y también tenemos de repente el otro extremo, donde pues tenemos congregaciones o existen congregaciones, iglesias, de que les da igual la disciplina y no les interesa aplicar la disciplina bajo ningún término. ¿Para qué? Bueno, para evitarse problemas, para evitarse conflictos.
Entonces, desde el momento que una iglesia piensa así y no le interesa la disciplina congregacional, esta iglesia se está metiendo en un grave problema, porque de repente hay problemas que corregir, pero resulta de que no queremos aplicar la disciplina para que no se nos vayan los miembros, para que los miembros no se nos molesten. Resulta de que desde ahí estamos fallando totalmente. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque resulta de que estamos tolerando la indisciplina, el pecado de algunos hermanos que en vez de ser productivos para la iglesia, son destructivos con un mal testimonio, son destructivos de este tipo de forma, están en pecado, entonces hacen lo que quieren con la iglesia, hacen lo que quieren con su vida como si nada, pero como no queremos de que los miembros, no queremos que los miembros se nos vayan, entonces mejor no les decimos nada, para mantenerlos ahí tranquilos, para mantenerlos ahí en paz. Póngase a pensar por un momento si el apóstol Pablo, si hubiese hecho el de la vista gorda con todo este tipo de cosas, bueno, resulta de que en el caso de inmoralidad sexual del que vivía con su madrastra, ahí lo hubiese dejado el apóstol Pablo y le hubiese dicho, no, con esta familia no nos vamos a meter para que no se nos vaya de la iglesia. Entonces, ¿de qué sirve poder tener una iglesia, miembros en una iglesia así, si al final el resultado va a ser catastrófico para con Dios? Entonces no sirve absolutamente de nada. Es mucho mejor que nosotros como tal vengamos y apliquemos la disciplina que nos enseña, el proceso de disciplina que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Recordemos lo que estamos mencionando desde el inicio, que el propósito como este es que el hermano no se pierda, es que el hermano se salve. Pero bueno, resulta de que como no queremos de que la iglesia nos disminuya en miembros, pues nos hacemos los de la vista gorda y simple y sencillamente no tocamos absolutamente nada que tenga que ver con la disciplina congregacional. Y ese es un grave problema, porque eso se va dejando así y van pasando los años y resulta que incluso las nuevas generaciones vienen y dicen, bueno, es que como esto toda la vida se ha hecho así, como tales hermanos hacían tal cosa, entonces no pasa nada. Entonces, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. ¿Qué piensa de esto, hermano? Es sumamente interesante, hermano, porque la Escritura nos dice, por ejemplo, un ejemplo claro que está en las Escrituras, Apocalipsis 3, versículo 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el verso 19 el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje a la iglesia es que la iglesia de la Odisea era una iglesia que era tibia. O sea, no era ni fría, no era ni caliente. Ahora bien, el problema de muchas congregaciones, queridos televidentes, es que los líderes no tienen el valor de disciplinar a quien necesita disciplina, a quien necesita ser restaurado o quien necesita ser corregido. No tienen el valor suficiente, y debido a que no tienen el valor de corregir al hermano, porque prefieren una iglesia con números grandes que una iglesia fiel al Señor. Yo creo que los líderes, nosotros, como la responsabilidad que tenemos es de guiar a la iglesia, nosotros tenemos que ponernos en este ejemplo, en esta situación. ¿A quién quiero agradar yo? ¿A Dios o a los hombres? Porque si yo quiero agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer yo con aquellos hermanos que necesitan disciplina? Tengo que disciplinarlos. Tengo que disciplinarlos. Y no es que yo sea malo, no es que yo sea perfecto, no es que yo nunca me equivoque, no es que yo no peco. No, es posible que yo tenga hasta muchos más problemas que otros. Pero el punto es que a nosotros o a los líderes que el Señor ha puesto en las iglesias, aquellos a los cuales el Señor ha escogido para que cumplan diferentes ministerios dentro de la congregación, ellos son los primeros, los ancianos, los evangelistas, son llamados a poner la disciplina, a que el hermano pueda recibir la exhortación para que él deje su mal comportamiento y pueda corregirse, hermano. Pero no hacerlo, no disciplinar a un hermano, es no amarlo. Exacto. Es no quererlo. O sea, si un hermano necesita disciplina y no se le aplica la disciplina, eso es no amarlo. O sea, dice la Biblia que el Señor castiga y a los que ama, y reprende a los que ama. El Señor a los que ama no los deja vivir como ellos quieren. No. El Señor es tan bueno con nosotros
que cuando venimos del mundo no nos deja como nos encontró en el mundo. El Señor nos disciplina para que nosotros podamos ser mejores de lo que éramos antes. El Señor no nos deja igual como nos encontró, nos hace mejores. Entonces, y en ese proceso de mejoramiento de nuestra vida, el Señor muchas veces tocará disciplinarnos, porque la disciplina del Señor solo se le aplica a aquellos que son sus hijos. Si usted no es hijo del Señor, usted nunca va a recibir disciplina del Señor, usted nunca va a recibir disciplina de la iglesia. Pero cuando usted es un verdadero hijo del Señor, usted va a recibir disciplina del Señor, porque lo ama, porque lo quiere, porque el Señor dice que Él disciplina y castiga a sus hijos. A los que no son sus hijos, no. Entonces, pero aquel que no quiere recibir disciplina, o aquel que no quiere, por no tener problemas, aplicar la disciplina, a Dios es quien le está fallando. No está fallando a los hombres, está fallando al Señor. Y al Señor hay que darle cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Dice Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Aquel que tiene la responsabilidad de guiar una congregación y no tiene el valor de disciplinar a aquellos hermanos que están en pecado, no es digno de ser aquel que dirija la iglesia. Tiene que ser un hombre con temple, con carácter, que ponga a Dios primero antes que a los hombres, que ponga a Dios primero antes que los intereses económicos, que ponga a Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces, si la disciplina significa que se le van a ir todos los hermanos y que solo va a quedar con 3, para Dios es preferible que se quede solo con 3 hermanos fieles que con un montón que no están haciendo nada. ¿Qué le parece? Totalmente de acuerdo. Mire, pasa mucho esto de que de repente pues los líderes o el líder como tal, el que está frente de la iglesia, el que está predicando como tal a la iglesia, el responsable espiritual de la iglesia, para no tener problemas, resulta de que bueno, pues aquí no vamos a aplicar, ni vamos a tocar, ni vamos a mencionar absolutamente para nada lo que es la disciplina congregacional. Entonces, y por lo tanto vienen, y es bien interesante, hermano, esto, porque como usted mencionaba, como responsable el Señor le va a pedir cuenta a uno. Sí. ¿Qué hizo o qué no hizo? Entonces no sirve de nada tener una congregación por muy grande que sea, pero si se tolera el adulterio, una congregación donde se toleran los robos, una congregación donde está llena de avaricia, donde no tienen el propósito de seguir a Cristo, donde hay hermanos que tienen negocios ilícitos, no sirve de nada poder tener una congregación así, por mucho dinero que tenga, por muy bonita que se mire, no sirve absolutamente de nada si no disciplina a la congregación. Vamos a seguir, vamos a mencionar en estos últimos minutos más de los conceptos erróneos. Concepto erróneo dice: ¿qué pasa si un hermano arrepentido que pide perdón y puesto en disciplina llega a morir antes de que la iglesia lo perdone? Por lo general lo que responden es: bueno, de eso le va a dar cuentas a Dios él. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Bueno, es que resulta de que la iglesia como tal le dijo: no lo vamos a perdonar hasta que pasen 6 meses. Y resulta pues de que el hermano que estaba arrepentido, que confesó su pecado, que le pidió perdón a Dios, que le pidió perdón a la iglesia, resulta de que no fue perdonado y se murió, porque lo iban a perdonar hasta dentro de 6 meses. Un concepto totalmente equivocado. Porque como estábamos mencionando, cuando el hermano se arrepiente y confiese su pecado inmediatamente, esto no es como que usted fuese a sacar un préstamo al banco que se lo van a dar dentro de 2 meses. No, inmediatamente el Señor le perdona para que el hermano pueda ser salvo. Entonces la iglesia no puede detener como tal el perdón para el hermano. Entonces si la persona se arrepintió, si el hermano se arrepintió, bueno, por lo menos murió arrepentido. Entonces, sí, es correcto, la iglesia no debe tardar en perdonar al hermano. Nuevamente repetimos, para que Satanás no gane ninguna ventaja. El hermano tiene que ser perdonado lo más rápido posible, porque ¿cuánto tiempo se tarda Dios en perdonar a alguien que se arrepiente de corazón? Eso es una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda el Señor en perdonar en aquel que viene con un corazón contrito y humillado? ¿El Señor lo rechaza o le dice dentro de 6 meses te voy a perdonar? No, el Señor lo perdona inmediatamente cuando alguien se arrepiente de sus pecados,
con un corazón contrito y humillado, el Señor no rechaza ese tipo de corazón, ese tipo de actitud en un ser humano que se acerca al Señor arrepentido de su mal comportamiento. El Señor lo perdona. Y nosotros no somos quien para negarle el perdón al hermano. No, si Dios lo perdona, ¿cómo no lo vamos a perdonar nosotros también? Entonces el punto es que caemos en extremos a la hora de disciplinar a los hermanos, y es ahí donde Satanás gana ventaja, porque dice el hermano, pues yo ya me arrepentí, pero aquí no me quieren perdonar, entonces mejor me voy. Y se va a veces a iglesias con falsa doctrina, se va a iglesia o a donde salió antes, o hay hermanos que lo que se deciden es formar otro grupo. Exactamente. Y hay hermanos que tal vez no están conformes con lo que pasó y lo acompañan. Y lo acompañan, y entonces la iglesia, en vez de fortalecerse, entonces la iglesia se divide y ya no es una iglesia fuerte, sino que ahora es un grupo pequeño de hermanos porque se han dividido, porque no pudieron realizar bien el proceso de disciplina, no supieron cómo hacer las cosas, porque si no nos guiamos de acuerdo a la escritura, si no nos guiamos de acuerdo a los parámetros bíblicos, nos vamos a equivocar mucho en la vida, hermano. Entonces hay que hacer lo que la escritura dice. En conclusión, el hermano que haya caído en pecado debe de arrepentirse, confesar su pecado y pedir perdón. Apartarse de él. Ahora bien, el hermano que haya pecado y no se arrepiente debe de ser exhortado para que vuelva al Señor. Y si no quiere hacerlo, como última instancia, en plena reunión de la iglesia, debe entregársele a Satanás, y los miembros deben de evitar todo tipo de asociación para que esto produzca vergüenza como tal en el hermano. ¿Para qué? Para que como resultado esto produzca en él un arrepentimiento y confiese su pecado. Entonces la iglesia debe de perdonarle y recibirle como hermano, animándole y consolándole. Y así se concluye el proceso de disciplina. Correcto. Vamos a dejar a nuestro hermano Johnny con las palabras finales. Bueno, hermanos, ha sido un placer. Uno siente que el tiempo pasa sumamente rápido cuando nos deleitamos en lo que la palabra del Señor dice. Le damos gracias al Señor porque nuevamente Él es el que nos permite estar aquí, nos ha dado la salud, nos ha dado muchas bendiciones para poder el día de hoy estar aquí delante de todos ustedes. Agradecemos su sintonía, agradecemos pues el hecho de que usted cada domingo esté a esta hora de la tarde ya listo para escuchar el programa. Le agradecemos a todos aquellos hermanos que sinceramente y con un corazón sincero nos escuchan para aprender más de la palabra del Señor. Como siempre, los invitamos a nuestras congregaciones, a la Iglesia de Cristo aquí en el barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos. Ahí está nuestra congregación, ahí usted podrá buscar la doctrina del Señor. Nos reunimos los días martes a las 6 de la tarde, los días jueves a las 6 de la tarde y el día domingo a las 9 de la mañana. También la Iglesia del Señor se encuentra en la Colonia Mata, 2 cuadras arriba de los Villares San Miguel. Ahí nuestro hermano Quiroz está encargado de la congregación y él tiene estudios bíblicos los miércoles a las 6 de la tarde y los viernes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana, donde todos ustedes están cordialmente invitados. Ha sido un placer para nosotros estar aquí, dirigirnos a ustedes, amados televidentes. Le deseamos lo mejor en esta semana, muchas bendiciones, le deseamos éxito, tanto en lo espiritual como en lo material. Deseamos sinceramente y de todo corazón que su alma prospere y que usted prospere en todo lo que toca en sus manos. Le deseamos lo mejor de parte del Señor. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que usted esté bien y que conozca usted la doctrina del Señor. Si Él nos presta vida, y nos veremos el próximo domingo a esta misma hora. Muchas gracias, bendiciones.